Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Día 26 de campañas presidenciales de gira por Oaxaca, Claudia Sheinbaum descartó que el incidente ocurrido ayer en la vía del Tren Maya vaya a afectarle a su campaña. Le respondió a Xóchitl Gálvez, quien interpuso denuncias por esta obra, al señalar que mejor se debería investigar a Genaro García Luna y al expresidente Felipe Calderón. También la candidata dijo que disminuirá la inseguridad en el país, ya que con el gobierno del presidente López Obrador se detuvo la tendencia a la alza de la violencia, con el objetivo de que la gente se sienta protegida. Mientras que Xóchitl Gálvez, en su visita por Durango, acusó a Claudia Sheinbaum de solo querer moderadores a modo y que no le cuestionen, por lo que el gobierno no ha hecho, luego de que su equipo pidió reemplazar al periodista Manuel López San Martín para la moderación del primer debate presidencial. Nuevamente habló sobre la seguridad del país, al señalar que quitará al ejército en temas que no le corresponden, como el cuidado de las aduanas, también que acompañará a las madres buscadoras y apoyará a los hijos de las víctimas de feminicidios. Sobre el candidato emesista Jorge Álvarez Maínez, aseguró que lo ocurrido ayer en el Tren Maya fue por la corrupción con la que se hace política en el país y que otros estados del país también se han descarrilado por el mismo motivo. Consideró que es la única opción honesta rumbo a las elecciones, ya que su campaña es autónoma. También dijo que más de la mitad del electorado no ha decidido su voto y que tiene un gran campo de oportunidad en ese sector, ya que cuando la gente contrasta las propuestas en los debates presidenciales, cambiará el guión de la contienda. Por cierto, el Congreso de la Unión también estará en juego en estas elecciones y Salvador Frausto, director de Investigaciones y Asuntos Especiales de Milenio, nos trae unos datos interesantes sobre cómo... Salvador, primero que todo, bienvenido. Gracias, Pedro. Buenas noches. Sobre cómo la chiquillada le tumbó escaños, ¿no?, para la próxima contienda a los mayores en las coaliciones. Así es, en las candidaturas a senadores y diputados, los chicos se chamaquearon a los grandes, Pedro. Descubrimos que, haciendo un cruce de datos de las listas finales de las candidaturas de las principales coaliciones con sus últimos resultados electorales en elecciones federales, vimos que, por ejemplo, en el Senado, Morena cedió el 20% de sus espacios que le tocaban para el Senado en favor del Partido Verde y el PT. En el caso del Partido Verde gana 15% y en el caso del PT tiene una sobrerepresentación de 6%. Entonces ahí, bueno, pues el Partido Grande cedió ante sus socios. También en cuanto a la coalición encabezada por el PAN, como vemos en la siguiente gráfica, el PAN cede incluso el 40% de los espacios que le tocaban, el 41.04% exactamente, y en favor del PRI sobre todo, que gana casi el 33% de sobrerepresentación y casi 9% de estas candidaturas para el Senado fueron para el PRD, Pedro. Y en la Cámara de Diputados el panorama es muy parecido. Como vemos en la siguiente gráfica, tenemos que Morena cede el 18% de sus candidaturas a las diputaciones frente a el 7.67 de sobrerepresentación que va a tener el Partido Verde, y el PT queda prácticamente tablas en este caso. Y en la coalición opositora, como vamos a ver en la siguiente gráfica, tenemos como el PAN también cede el 28.84% de los espacios que le tocaban en favor del PRD. Principalmente va a tener, si gana estas elecciones en sus postulaciones a diputados, gana el 19% frente a casi el 10% que obtiene el PRI de ventaja en estos espacios que se asignaron para las candidaturas a legislaturas, a puestos legislativos de mayoría relativa. Claro, entonces con estos datos, Salvador, podemos darnos una idea de cómo estuvieron las negociaciones, ¿no?, en ambos frentes. Sí, podríamos decir que los perdedores principales en estas negociaciones fueron el presidente del PAN, Marco Cortés, en primer lugar; en segundo lugar, Mario Delgado, que pierde más o menos el 20% de los espacios que le tocaba postular; y en tercer lugar, gana un gran ganador, ahí son el partido Alito Moreno, el PRI principalmente, el Verde, y el PRD también tiene un gran avance en las negociaciones que hicieron para estos puestos. Pues muy bien, la información completa acá, en este QR, para que no se lo pierda. Gracias, Salvador. Así es, Pedro. Mañana en todas nuestras plataformas está el reportaje completo. Para que no se lo vaya a perder.
En la Ciudad de México, Santiago Taboada recorrió el mercado La Nueva Viga en la alcaldía Iztapalapa y escuchó las necesidades de los locatarios, quienes coincidieron que el principal problema que aqueja la zona es el desabasto de agua, por lo que el panista sostuvo que para regular el abasto es necesario utilizar la estructura de este centro para captar el agua de lluvia. Además, acusó que el presidente López Obrador utiliza políticamente este tema para beneficiar a Clara Brugada, debido a que hace unos días presentó una estrategia para atender la problemática en la ciudad. Hubo respuesta de Clara Brugada, quien rechazó que el presidente López Obrador se esté entrometiendo en el proceso electoral de la capital del país. Previo a una reunión con los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la candidata de Morena aseguró que el mandatario siempre se ha mantenido al margen de las reglas emitidas por el Instituto Nacional Electoral y expuso que la oposición trata de construir una narrativa en contra de Morena, la cual dijo es una crónica de una derrota anunciada para las próximas elecciones del 2 de junio. Sobre este tema también se posicionó Salomón Chertorivsky, aseguró que el gobierno de la 4T ha hecho trampa y que hará todo para ganar las próximas elecciones en la Ciudad de México. Durante un recorrido por la línea 8 del metro, el candidato de Movimiento Ciudadano cuestionó qué se puede esperar del gobierno de Morena si no respeta las normas, las reglas, la autonomía de los otros organismos. Además, no descartó presentar una queja ante algún órgano electoral por la supuesta intromisión del presidente López Obrador y del jefe de gobierno, Martí Batres, en el proceso electoral. Y hace unos momentos el Instituto Electoral de la Ciudad de México confirmó a los moderadores para el segundo debate chilango. Se trata de la periodista y nuestra compañera Elisa Alanís, así como el también periodista Juan Manuel Jiménez. El segundo debate chilango se realizará el próximo 21 de abril a las 20 horas. Vamos a ver cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta mañana que se está investigando el descarrilamiento del Tren Maya registrado este lunes en un municipio de Yucatán para determinar si fue intencional o se debió a un error humano. Está haciendo una investigación porque sí está raro. Hubo en la estación un error humano, no hubo un cambio de vía. No se llevó a cabo un cambio en un aparato de vía y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error de los responsables del manejo de las vías. Por cierto, el presidente López Obrador dio a conocer que se extenderá el plan de apoyo para migrantes repatriados de Colombia y Ecuador, similar a los $110 que se entregarán por 6 meses a los venezolanos, explicando que esta ayuda es para protegerlos, ya que en su paso por México corren muchos riesgos. También dijo, su gobierno ya tiene conversaciones con empresas como Bimbo y FEMSA, que tienen sedes en Sudamérica para emplear a las personas repatriadas, e insistió que Estados Unidos debe atender su propuesta de destinar recursos a los países de América Latina, aunque dijo que es más fácil que aporten dinero a la guerra que al tema migratorio. El escenario de la seguridad en México ha experimentado un profundo cambio en los últimos años. Le agradezco a Héctor Gutiérrez, director general de Prosegur Security México, que nos tome la comunicación. Gracias, Héctor. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Héctor, ¿cuál ha sido la evolución de la violencia en México? Sin duda alguna, el contexto social, político y económico de México en los últimos años ha sido un gran favorecedor del cambio en las cuestiones de seguridad en México, sobre todo en la seguridad carretera y en la seguridad industrial. Hemos visto el crecimiento exponencial de la violencia en las carreteras y sobre todo la exposición que tienen tanto los elementos de seguridad pública como privada, como los propios transportistas en este crecimiento de la inseguridad. Carreteras sobre todo cercanas a la Ciudad de México, inclusive en la propia ciudad, saliendo de CEDIS y de algunas aduanas, se puede tener una exposición muy grave al tema de seguridad, donde desgraciadamente la seguridad pública ha carecido de recursos, de estrategia. Las empresas de seguridad privada han tomado mucho más auge en esta parte, y creo que la colaboración, sobre todo de parte de la inteligencia de los datos
que pueden aportar las empresas, las organizaciones, las propias líneas transportistas ha sido muy importante. En la parte de seguridad industrial es también un foco muy rojo en la parte sobre todo del Bajío, en la parte del Bajío del país. ¿Sí? Una parte sumamente importante, de una región muy importante para la explotación de la industria. Y bueno, sin duda alguna, creo que la coadyuvancia entre el sector privado y el público debe de fortalecerse mucho más para poder llegar a estrategias futuras donde podamos tener mayor tranquilidad, claro, para poder llegar con bien a toda nuestra cadena industrial. Director, ¿quiénes son los principales actores que contribuyen a la situación de violencia en México? Mira, desgraciadamente sobre todo la delincuencia organizada y la delincuencia suborganizada, sobre todo en la materia de robo a transporte. Sin duda alguna la decadencia económica en algunas zonas y en algunos poblados, sobre todo en la parte de Puebla, que no tienen atención o que se han acostumbrado a tener este tipo de modus operandi, de economía de robo para la supervivencia, lo que ha hecho que sin duda alguna tenga un auge el tema criminal en México. ¿Y cómo se posiciona México respecto a América Latina en cuanto a la violencia? Mira, eso es importante al ser un país muy grande, muy vasto. Creo que nosotros estamos, como siempre, muy expuestos. Somos una economía de mercado en desarrollo y sin duda alguna la llegada de mucha industria en la cadena del nearshoring es importante y tenemos que reducir esta violencia. Tenemos que tener acciones contundentes para la reducción de la misma, para poder traer la inversión clara, ¿no?, respecto de ciudades que ahí lo estamos viendo hoy en día. Ciudad Juárez, Tijuana, en comparación con, por ejemplo, Río de Janeiro, Caracas, no se diga las ciudades de Centroamérica, pues tenemos una creciente ola de violencia y de peligrosidad para cualquier desarrollo de la actividad en México. Y derivado de todos estos datos que obtuvieron, ¿qué conclusiones nos puede compartir, director? Mire, sin duda alguna, Pedro, este es el año de las personas. Tenemos que tener mucha mayor autocrítica a todos los niveles, tanto público como privado, para poder tener la mejor estrategia para la disminución y contención de toda aquella actividad criminal. Trabajar en equipo, no crear divisiones y poderse sumar para poder tener un futuro más seguro. Pues, director, le agradezco que nos haya regalado su valioso tiempo y vamos a seguir de cerca las investigaciones que realice. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Pedro. Es martes de nuestra mesa de debate en la que cada semana hablamos sobre las propuestas de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Le agradezco a Kenia López Rabadán, jefa de oficina de Xóchitl Gálvez, a César Cravioto, vocero de Claudia Sheinbaum, y a Roy Fi Torres, vocero de Jorge Álvarez Maínez, que estén con nosotros hoy para hablar en específico de las propuestas sobre salud. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Antes de escuchar qué es lo que están proponiendo, ¿por qué no partimos de hacer un análisis de cuál es la situación actual en cuanto a la salud en México, César? Bueno, primero decir que recibimos un sistema de salud quebrado en este país y con lo de la pandemia del COVID-19, 2 años muy difíciles, pues todo esto salió a la luz y una vez terminando la pandemia, bueno, pues se reincorporó todo el esquema que se había planteado en este gobierno, pues para tener un sistema de salud primero que llegue a todas y todos los mexicanos y que sea totalmente gratuito. Porque venía quebrado desde el tema escolar, que no sacábamos en las universidades el número de médicos que requiere el país, el número de enfermeros, de enfermeras que requiere el país, y todo eso se ha venido conjuntando pues para que tengamos un mejor sistema de salud. Se hicieron algunos planteamientos, también se acabó con ese cártel de los medicamentos que
también le afectaba mucho a México y eso hizo que, bueno, pues hubiera mucha resistencia de quienes mal llevaron este país por tantos años. Y bueno, y ahorita en la siguiente intervención hablaré pues de la propuesta que ya hizo la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en términos de salud. Kenia López Rabadán, ¿cuál es el estado actual del sistema de salud en México? Bueno, sin lugar a dudas, así como se está descarrilando el Tren Maya, se está descarrilando la campaña de Claudia Sheinbaum. Y es muy claro que lo primero que hay que reclamarle a López Obrador y a este gobierno es que no tomaron en cuenta la vida de las personas. México fue el quinto país de todo el mundo en donde más muertes hubo por COVID. ¿Por qué? Por una negligencia criminal, porque López-Gatell ideologizó esta pandemia y porque pensó en quedar bien con López Obrador y no en salvar la vida de los mexicanos. Por cierto, en lo que los mexicanos estaban muriendo en la pandemia, en ese mismo momento, el hijo de López Obrador estaba nadando en Houston en una alberca gigante. Esa es la diferencia brutal entre los mexicanos y entre los privilegiados de Morena. 50 millones de mexicanos hoy no tienen un sistema de salud. Hay enfermedades como la tuberculosis que ya se habían erradicado y como en este momento no hay vacunas, porque prefieren tirar el dinero en un Tren Maya o en una refinería que no refina nada, en lugar de ocupar ese dinero para comprar medicinas, para comprar quimioterapias, para comprar camas en hospitales, que por cierto hemos visto escenas terribles de plafones cayéndose, y así como se está cayendo los plafones de los hospitales, así como se está descarrilando el Tren Maya, así también se está cayendo y descarrilando la campaña de Claudia Sheinbaum. Roefi. Pues yo creo que una de las irresponsabilidades y negligencias más grandes que ha tenido este gobierno justamente es con el sector salud. Y debo decir que es una responsabilidad compartida, porque el invento o el experimento del INSABI se aprobó con los votos del PRI en el Congreso de la Unión, y entonces hoy no nos pueden decir que solamente es responsabilidad de Morena. Este invento que fracasó, que Movimiento Ciudadano lo dijo desde el principio, iba a fracasar, se aprobó con los votos de Morena y con los del PRI, y sí, efectivamente ha dejado a más de 50 millones de mexicanos sin cobertura y 40 millones de consultas que no se han dado en estos últimos años, y ya sabemos lo de los medicamentos, las medicinas y la atención, pues que ya no existe ahora con este nuevo invento, como fracasó el INSABI. Ahora quieren hacer lo del IMSS Bienestar, que también va para allá, porque lo que no se tiene es una verdadera política de atención, que solamente vino a agudizar la pandemia. Es cierto, había antes mucha corrupción de los gobernadores, del PRI, del PAN, en el tema del Seguro Popular, que se robaron muchísimo dinero, y ahí está el caso de Veracruz, que todos lo recordamos y lo conocemos, pero el esquema no era destruir absolutamente todo y crear un nuevo invento que fracasó. Hoy el IMSS Bienestar está fracasando, y lo que está dejando pues es a la deriva a miles, millones de capitalinos que hoy en la ciudad, por ejemplo, tienen que gastar 30, 40% más de lo que gastaban en servicios de salud de sus propios bolsillos, y eso también es una afectación directa para las familias. Me parece que por eso es una de las irresponsabilidades más grandes, porque además no vemos una salida a esta crisis que tenemos en el sistema de salud. César, antes de pasar las propuestas, ¿le gustaría responder a algo de todo lo que No, se ha bueno, dicho? nada más decir que, yo sí quiero hablar de las propuestas, porque la única que ha presentado una propuesta al respecto pues es la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que es esta República Sana. Porque fue lo que presentó ayer, ¿no? Fue lo que presentó ayer, porque ni la candidata del PRI y del PAN ni sus voceros articulan propuestas, solo articulan denostaciones y dicen que todo está mal en este país, pero no articulan propuestas. Entonces sí quiero entrarle al tema de las propuestas. Primero, como dices bien, ayer presentó este planteamiento Claudia Sheinbaum sobre República Sana. Primero, para que todos los mexicanos sepan cómo se va a organizar el tema de la salud
a partir de octubre de este año, cuando Claudia Sheinbaum asuma la presidencia de México. Primero, una Secretaría de Salud que va a seguir viendo todo lo normativo, todo lo regulatorio, y un Consejo de Seguridad, de Salubridad General. Y también va a ser la responsable de todo lo que es prevención de la salud y seguirá coordinando los institutos nacionales de salud. Después, el IMSS. ¿Qué va a hacer el IMSS? Va a continuar con la atención de las personas con seguridad social. Quien tiene seguridad social, quien tiene un empleo formal, va a acudir al IMSS, y el IMSS Bienestar va a atender a quienes no tienen seguridad social, que sigue habiendo millones de mexicanos que no tienen seguridad social. Entonces, la primera definición: ¿qué va a hacer la Secretaría de Salud? ¿Qué va a hacer el IMSS? ¿Y qué va a hacer el IMSS Bienestar? También en sus planteamientos que hizo Claudia Sheinbaum ayer, que va a haber un sistema de información nacional sobre medicamentos. Esto es muy importante. Okay. Donde no haya la forma de atender una receta, bueno, vamos a saber dónde hay medicamento para que la gente sepa, bueno, no hay en este hospital, pero hay en un hospital cercano, y si no, bueno, se traslada el medicamento para que lo tenga la gente, que ese es otro beneficio que se tiene en este planteamiento que está haciendo Claudia. Y vamos a plantear, o también se está planteando, que se modernice todo la información de todos los enfermos para que sepan exactamente qué tratamiento, cuándo va a ser su consulta, en dónde va a ser su consulta, y que todo sea automatizado. Ok, si le parece, en la siguiente ronda continuamos con las propuestas. Sí. Kenia, la escuchamos con las propuestas de Xóchitl Gálvez. Bueno, primero que nada, aclararle al compañero que representa aquí la continuidad de López-Gatell. Qué bueno que no va a ser Claudia Sheinbaum presidenta de este país, porque la verdad es que no me imagino a López-Gatell matando a más personas en México. Nosotros tenemos propuestas, las ha hecho públicas. Hemos dicho aquí que mientras Claudia Sheinbaum tiene 100 propuestas, Xóchitl Gálvez tiene más de 300 propuestas, y las pueden consultar en ambas páginas. Y yo quisiera centrarme en una de las tantas propuestas que podamos platicar en esta noche, pero la primera y más importante para nosotros es que cuando Xóchitl Gálvez sea presidenta, todas las mexicanas, todos los mexicanos tendrán una tarjeta que se llama Mi Salud. Con esta tarjeta Mi Salud, tú vas a poder acudir al sistema público o privado y te será pagado los gastos médicos y de medicinas. Así de claro y de puntual. Con la tarjeta Mi Salud vas a ir a un hospital público, y si ahí no hay un tratamiento y no hay medicinas para la enfermedad que tienes, vas a poder acudir a un hospital privado, a una farmacia, y tendrás la posibilidad de que se te surta la receta, se te atienda por un médico, y el gobierno estará obligado a pagarte esas medicinas y ese tratamiento. Ya no más un gobierno que tire el dinero en trenes que se descarrilan, en aeropuertos que no tienen vuelos, en refinerías que no refinan nada. Lo más importante para Xóchitl Gálvez, siendo presidenta de México, será tu salud, tu seguridad y tu familia. Así de diferentes somos entre quienes quieren seguir gobernando para hacerse multimillonarios, para tener esos privilegios brutales que tienen en Palacio Nacional los hijos de López Obrador, los socios de López Obrador, aquellos que se están haciendo millonarios mientras el Tren Maya se está descarrilando. Eso ya no puede continuar. Por eso estamos convencidos de que tú el próximo 2 de junio votarás por Xóchitl Gálvez. Royfit. Mira, yo creo que no hay nada más priista que seguir dando tarjetas, y eso ya tenemos que superarlo, ya tenemos que superar esas tarjetas asistenciales. Lo que necesitamos es un sistema de cobertura universal. Lo que nosotros estamos proponiendo es justamente que ya no exista esta división entre las clínicas del ISSSTE, el IMSS, entre el sector salud, que haya un sistema único, universal, para que te puedas atender en cualquier clínica, en cualquier hospital, independientemente de si tengas una afiliación o si seas un trabajador independiente, si no tengas cómo comprobar ingresos, que haya
garantizado la salud, el acceso a la salud en cualquier clínica y en cualquier hospital. La segunda es que sí tenemos que enfocarnos en un sistema de salud preventiva. Estamos proponiendo una cartilla desde la ciudad, una cartilla de vida sana, porque también necesitamos información de cuándo atendernos por edades, qué es lo que tenemos que hacer en cada una de las edades, así como tenemos la cartilla de vacunación en la infancia, así tener una cartilla de vida sana para saber a qué médico acudir en cada etapa de tu vida, hombres, mujeres, y eso me parece que incentiva a cuidar la salud, a prevenirla. La salud digital, tenemos que modernizar todo el sistema para que exista un solo expediente, y como va a haber un sistema de cobertura universal, no importa si tú llegas a una clínica, en una alcaldía, en un estado, va a haber un solo expediente para todas en un unificado. Okay. Y la muerte digna. Me parece que esa es una también de las discusiones que tenemos que dar en la mesa, la muerte digna para quienes tienen que acudir a esta lamentable alternativa, pero que puedan tener esta definición al final de su vida. Nos quedan 3 minutos. Me gustaría que cada uno en un minuto nos pudiera dar una conclusión respecto al tema de la salud y lo que están proponiendo. César, comenzamos contigo. Nosotros vemos la salud como un derecho humano universal que el Estado tiene que proveer a los mexicanos, a las mexicanas. Cuando escucho el planteamiento que está haciendo Kenia, pues está claro que lo que quieren es privatizar. Cuando dicen no, si no lo surte el Estado, pues lo surte el privado, pues es lo que hicieron los últimos 40 años, dejando de invertir en lo público para fortalecer lo privado, para regresar el negocio a Roberto Madrazo y a los socios priistas y panistas que tienen ellos. No, nosotros queremos fortalecer lo público y que desde lo público se atienda la salud y la prevención, que eso también es muy importante. Si tenemos un pueblo que acceda al deporte, un pueblo que acceda a alimentación sana, pues es la mejor forma para que no nos cueste tanto en el futuro el tema de la salud. Nosotros le vamos a apostar a eso, no a seguir engordando a las y los mexicanos con comida chatarra, sino a que las y los mexicanos tengamos las mejores condiciones para tener la salud preventiva. Y bueno, pues ahí dejo el documento porque es mucho más amplio. Exactamente. Ya no nos dio tiempo. Kenia. Sí, efectivamente es poco el tiempo, pero yo sí quisiera hacer una puntualización sobre varias de nuestras propuestas. Primero, la tarjeta Mi Salud. Segundo, un sistema de salud integral para que se conjunten los servicios públicos, sociales y privados y la vida de los mexicanos se pueda salvar. Tercero, consultas de telemedicina para poder recibir atención médica a través de la tecnología que hoy se tiene y que por supuesto puede funcionar incluso en zonas muy remotas de este país, que cada persona tenga un médico familiar desde que nace y por el resto de su vida, que se puedan garantizar atención psicológica y psiquiátrica gratuita y de calidad en este país, que se incremente el salario del personal médico. Es necesario dar un trato digno a las enfermeras, a los médicos, a los empleados del sector salud y por supuesto es necesario reconstruir el fondo de gastos catastróficos que destruyó este gobierno mortal y que se hace necesario para esas enfermedades que son carísimas de pagar para los mexicanos. Debe de haber un seguro o este fondo para que puedan cubrirse por parte del Estado, del gobierno, reconstruir el sistema de distribución de medicamentos con criterios de transparencia y eficiencia, porque hasta eso se robaron en Morena. Y por último, bueno, pues generar programas de prevención y tratamientos de enfermedades. Las enfermedades que se pueden prever se hacen cuando se tiene un sistema de salud fuerte, robusto, sólido. Y lamentablemente en este gobierno de Morena hasta eso destruyeron. Pero una vez que Xóchitl Gálvez sea presidenta de México, tu salud va a ser protegida porque ya es necesario que este país pueda tener un gobierno honesto y trabajador. Por ahí del 2080. Contigo terminamos, se nos va el tiempo. Sí, muchas gracias. Bueno, para nosotros, para Movimiento Ciudadano, para Maynes, presidente, uno de los principales retos es reconstruir
por completo el sistema de salud. Obviamente, ante el deterioro y la destrucción que ha habido en los últimos años, requiere una inversión fuerte, una inversión constante, financiamiento. Para eso necesitamos una reforma fiscal, que también está dentro de las propuestas que tiene Maynes, y eso va a redundar en que tengas atención universal, que te puedas atender en cualquier clínica, en cualquier hospital, que cuando llegues va a haber medicamentos, que va a haber personal, que va a haber lo que necesitas para atenderte, que va a haber el equipo necesario para atender tus padecimientos en donde sea, y que al final también puedas optar, como lo dije, como una de las propuestas de Movimiento Ciudadano, es la muerte digna. Para que al final, para alguna enfermedad, puedas optar por esta alternativa. Les agradezco a los tres que hayan estado con nosotros el día de hoy. Los esperamos la siguiente semana. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa y ya volvemos. Hoy nos portamos muy bien. A 4 días del atentado ocurrido en una sala de conciertos de Moscú, allá en Rusia, que dejó más de 100 personas fallecidas, ¿cómo este hecho podría amenazar la estabilidad geopolítica? Le agradezco a Stephanie Enaro, consultora geopolítica, que esté con nosotros. Bienvenida, Stephanie. Muchas gracias, Pedro, por la invitación para hablar de esta terrible tragedia que ocurrió el viernes en Moscú. Y como tú bien lo dices, vamos a leer la geopolítica detrás del atentado, y es que la geopolítica es la lectura del espacio y el lugar donde han ocurrido los hechos. Nos dice mucho de lo que está pasando, comenzando porque se ataca a la población civil en un recinto de conciertos que recuerda lo que ocurrió en el 2015 en París con el Bataclan, y eso siembra terror en la población porque cualquiera puede ser víctima, pero también el hecho de que los responsables hayan sido capturados intentando escapar hacia Ucrania marca una pauta en el sistema internacional, porque justamente después de eso Vladimir Putin deja de hablar de una operación especial y ya levanta el asunto de Ucrania a un estado de guerra, y eso nos importa a todos. Que para empezar, creo que muchos se sorprendieron de que pudieran hacerle esto a Rusia, ¿no? Con un Putin que se ha venido mostrando muy fuerte en la cuestión de las guerras, de la geopolítica. Entonces, de entrada sorprende que se hayan atrevido a hacerlo. Sorprende, el mito del servicio de inteligencia ruso murió. Pero también una cosa, Putin sale fortalecido a días de su reelección porque pudo atrapar a los responsables de este atentado, y también, ojo, tiene una repercusión geopolítica interna muy, muy fuerte, porque varios de los responsables eran de Tayikistán. Rusia tiene 8 millones de inmigrantes de Tayikistán, y hoy el Estado ruso está deportando a todos aquellos de países con tendencia islámica. Los tayikistanos que llegan a Moscú son los que hacen el trabajo que los mismos rusos no quieren hacer. Esto va a tener implicaciones económicas porque los están deportando, pero también marca una pauta entre Occidente y el resto, porque justamente hace unas horas el director del Buró Federal de Seguridad, Alexander Brodnikov, declaró culpables a Estados Unidos, a Reino Unido y a Ucrania de este atentado. Dicen que ellos se coordinaron con el Estado Islámico, y hoy Turquía detiene a 137 personas que pudieron haber colaborado en este atentado. Estados Unidos, Reino Unido y Ucrania. ¿Sí? Eso fue lo que dijo el director del Servicio de Inteligencia ruso. Que se mencionó la pregunta, ¿no?, de a quién le convenía que se diera este hecho. Yo creo que francamente no le conviene a nadie, porque estamos viviendo una etapa de desconfianza global, porque ya las agencias no cooperan entre sí, no confían entre sí, y el resultado son civiles muertos, como lo acabamos de ver en el Crocus Hall. Pero más de todo esto, los balazos de ese recinto van más allá de Rusia. Estamos viendo ya incidentes de rusofobia, de islamofobia, corriendo por todo el mundo, y obviamente estamos entrando a una época de odio a nivel global que nos marca 2 décadas bastante complicadas que están enfrente de nosotros. Ya por último, Stephanie, ¿qué viene a partir de este lamentable hecho en el ámbito geopolítico? Una división más marcada entre Rusia y el resto, pero también, ojo, el regreso de Rusia como potencia global que está dispuesta a luchar por su soberanía y también atacar mayormente a Ucrania, porque justamente cuando se da ese ataque al Crocus Hall, Rusia bombardea Kiev, y esto es un punto de no retorno. Entonces vamos a ver
un ataque más fuerte hacia Ucrania? Un ataque más fuerte a Ucrania, pero también semillas de odio esparcidas por el mundo que tienen que ver con la cultura. Esto no es una guerra de Rusia contra Ucrania o de Rusia contra el Estado Islámico, que por cierto es su rival en la guerra en Siria. Estamos viendo una guerra de culturas que nos llevan al odio y nos deshumanizan cada vez más. Con eso nos quedamos, Stephanie. Gracias, qué honor tenerte con nosotros. A ti, Pedro, gracias por la invitación. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bienvenido, Fernando Santillanes. Pedro ¿Qué Gamboa. información nos tienes hoy? Mira, para el mundo de los geeks, junio es una fecha importante, es un mes importante, y no por las elecciones, sino porque hoy se confirma que el 10 de junio comienza el Worldwide Developers Conference, la conferencia de desarrolladores de Apple. ¿Por qué es tan importante? Porque en esta conferencia cada año dan a conocer lo nuevo de su sistema operativo. Se dice que este año el iOS 18 será el más revolucionario en mucho tiempo, y lo más importante, Pedro, que va a girar en torno a inteligencia artificial. ¿Cuál es el catch, como dicen en Estados Unidos? ¿Cuál es la trampa? Que Apple no ha desarrollado inteligencia artificial, no ha logrado tener su propia inteligencia artificial para tener un chatbot, y se habla que se asociaría con Google para que Gemini, la inteligencia artificial de Google, pues tal vez sea la nueva Siri, por llamarle así. Imagínate lo que significa esto en términos de que tenemos asistentes inteligentes como Siri, Google, el asistente de Google, Alexa sin duda, y el hecho de que Apple tal vez no previó que la inteligencia artificial se convirtiera en algo tan relevante, algo que hoy, si no lo tiene un gadget, pues pareciera que, mejor me compro otro, lo va a tener que incluir en este sistema operativo y tal vez de la mano de Google. Todo esto, pues lo vamos a saber el 10 de junio. ¿De la mano de Google? Imagínate. O sea, ¿va a haber una asociación? Sí, claro. Hay una asociación en términos de que pues ahí está el buscador, claro, ¿no? No hay otra cosa. Pero ahora una inteligencia artificial que sea, como dicen en Estados Unidos, como es el término en inglés, powered, ¿no? Impulsada por Google, habla de que al final del día todas estas guerras y todos los dimes y diretes, siempre cuando hay negocio, se quitan porque de alguna manera hay que hacer dinero. Google sacaría mucho dinero de que estuviera en todos los dispositivos de iPhone, Apple, sí, y encima de eso, pues en todos sus dispositivos Android. Se convertiría tal vez en la inteligencia artificial que estaría en más dispositivos, smartphones en el mundo, hasta que Apple dijera, ya desarrollé la mía. Pero todo eso, y por eso la relevancia se convirtió en tendencia hoy, 10 de junio, llega este Worldwide Developers Conference de Apple. Caray, pues bueno, vamos a ver qué es lo que anuncian, qué es lo que sucede. Gracias como cada semana, Fer. Nos vemos la próxima semana, Pedro. Y de esta forma también nos despedimos, no sin antes agradecerle que nos haya brindado el honor de su sintonía, y lo esperamos mañana aquí en Milenio 20 horas. Buenas noches.